Pasamos a otros temas. Altos funcionarios de Rusia y Estados Unidos se reunieron en Arabia Saudí para conversar sobre la mejora de sus lazos y poner fin a la guerra en Ucrania, un cambio importante en la política exterior estadounidense con el presidente Donald Trump. Precisamente para hablar al respecto, tenemos en línea al diplomático de carrera e internacionalista Nathan Wolf. Muy buenas tardes, bienvenido a Milenio Televisión. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué le merece este encuentro y qué tan viable sería realmente un acuerdo de paz? La parte positiva es que se da la reunión en Arabia Saudita. La parte negativa es que no estaba Ucrania en la mesa de negociaciones. Fue un encuentro entre Estados Unidos y Rusia que se celebra en Riad, en Arabia Saudita, donde se llegan a varios acuerdos en principio, pero donde, por ejemplo, uno de los principales es que Ucrania ceda ya los territorios ocupados por Rusia, a lo cual el presidente Zelensky ha dicho que no aceptará ninguna de estas condiciones. Entonces sí hace difícil, creo que es un buen primer paso, pero creo que estamos lejos todavía de una solución real, porque quien negoció fue Estados Unidos y Rusia, no Ucrania. Natán, ¿qué tal? Muy buenas tardes, le saluda Víctor González. ¿Qué tan lejos se encuentra ahora esta situación de llegar finalmente a un acuerdo de paz después de poco más de 2 años en donde ha habido este conflicto entre Rusia y Ucrania? Bueno, por lo menos ya se está hablando al respecto. Vladimir Putin ya habló por lo menos también de poder llegar a un acuerdo de paz y que ya no volvería a tener algún otro reclamo territorial sobre Ucrania. Para muchos especialistas esto es solo una treta de Moscú y de Putin en particular de ir ganando tiempo en esta negociación para poder fortalecerse nuevamente y volver al frente de batalla donde no le ha ido bien con Ucrania. Entonces creo que sí es complicado en ese sentido. Si Ucrania, Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, hubiera estado sentado en la mesa, hubiera sido distinto. Y además, esta reunión se da también paralelamente a la cumbre de seguridad que hubo en Alemania, en Múnich, que se da anualmente, y donde Estados Unidos, representado por el vicepresidente J.D. Vance, pues llegó con una posición contraria a la tradicional que había tenido, de que cuestionando las posiciones europeas, diciendo que Europa debería de poner más para invertir más para su propia seguridad, pues lo cual habla mucho de lo que el presidente Trump dijo en su primer mandato, dijo en su campaña para el segundo mandato y que ha empezado a decir nuevamente, de que Estados Unidos debería de analizar la pertinencia de de seguir en la OTAN, de reducir sus cuotas. Entonces sí creo que estamos viviendo un paradigma internacional distinto a lo que habíamos vivido en las últimas décadas. Ahora bien, se puede decir que todavía el camino es largo, quiere decir, ahorita solamente se está viendo una cara de la moneda, no tuvieron en cuenta, por así decirlo, a Ucrania, entonces se convierte realmente en un acuerdo de paz completamente utópico, no está basado en los hechos, en la realidad, no lo han aterrizado como tal. ¿Qué implicaciones tendría esto en dado caso de que sí pudieran llegar a un acuerdo? ¿Qué tendrían que hacer para acercar a Ucrania a una mesa de conversación? Yo creo que Ucrania tiene que estar invitada y no lo fue. O sea, ahí es donde está el primer problema. Estados Unidos y Rusia parten, yo creo, de un principio equivocado de que ellos deciden, ellos negocian, ellos acuerdan y Ucrania acepta, lo cual no es cierto. Además de que Ucrania está recibiendo bastante respaldo europeo. El primer ministro británico ha hablado de mandar fuerzas de paz a Ucrania. Entonces, sí creo que estamos viviendo un momento complicado donde esperemos, aunque sea como se dice en diplomacia, los back channels, los canales por debajo del agua, sí estén considerando a Ucrania, sí estén hablando con ellos, que nos permita llegar a una paz duradera, no solo a un tema de que Ucrania acepte la pérdida de sus territorios reclamados por Rusia, y que además pues es difícil de asegurar que Putin en unos años no quiera volver a intentar recuperar más terreno de Ucrania. Por lo pronto, ¿qué es lo que podría seguir en un futuro inmediato para lograr esa estabilidad y sobre todo paz entre estos dos países?
Yo creo que pasa también por un acuerdo mayor entre Europa y Estados Unidos. Creo que se están dando diferencias pues, que ya no son solo discursivas, sino ya son diferencias de fondo que pueden estar encerrando mayores problemas. Entonces yo creo que sí avanzar por el canal, por el plano de Ucrania y Rusia, pero también hay que llegar a mayores acuerdos de cómo es esta nueva convivencia, esta nueva cooperación, sobre todo en lo militar, entre Estados Unidos y Europa. Dentro de este proceso, ¿qué papel juegan los actores internacionales, corporaciones que puedan ser partícipes precisamente de un acuerdo de paz? Yo creo que mucho, o sea, hoy en día vivimos en la teoría de las relaciones internacionales. Por muchos años el único actor eran los estados. Hoy en día los actores internacionales son muchos, son las grandes corporaciones, son las empresas de tecnología, son realmente creo que hay muchos involucrados que sin duda alguna pueden desde su punto de vista, sobre todo cuando se trata de democracias, poder influir en las decisiones. Y creo que hay que seguir esperanzados. Creo que el que se den estas primeras negociaciones, si bien no son tan buenas como las tratan de hacer ver Estados Unidos o Rusia, creo que por lo menos son un buen inicio. Y creo que ahí es donde deberíamos enfocarnos, y también paralelamente en el tema de cómo va a continuar o cómo va a ser esta nueva cooperación entre Europa y Estados Unidos. Claro que sí, nos vamos a mantener muy atentos. Por lo pronto, le agradecemos su tiempo para Milenio Televisión, Nathan Wolf, diplomático de carrera e internacionalista. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias.